en torno a este proceso electoral que está en ciernes, podemos decir que ya empezó a calentarse motores y empezamos mal. Empezamos mal todo este proceso, con miras a las elecciones 2026. Y empezamos mal por las decisiones que se han tomado en este Congreso, reiteramos, no para generar estabilidad, tranquilidad, certidumbre, sino que se han dado simplemente para que aquellos partidos representados en este Congreso se beneficien, ¿no? No solo ya, por ejemplo, con la eliminación de los movimientos regionales, no, sino también han comenzado a poner ciertas vallas y también a mover fechas. Bueno, lo cierto es que este viernes 12 termina todo este proceso de afiliación a las organizaciones políticas. Sin embargo, reitero, esto ha generado cierto desconcierto, porque algunos dicen que ya no se va a permitir que se inscriban más partidos, y si me inscribí en el partido después del 12, ¿qué hacemos? En fin, reiteramos, hay muchas dudas. Y si ya hay dudas en torno a esto, señores, imagínense lo que va a ser estas elecciones. Hasta el momento tenemos 30 organizaciones políticas, 30 partidos políticos inscritos legalmente para participar de las elecciones. Así que nuestra cédula, hasta el momento, ojo, hasta el momento tiene 30 partidos. A esto sumémosle que no solamente se va a elegir al presidente o a la plancha presidencial, sino también vamos a elegir a senadores, vamos a elegir a los diputados, en fin, o sea, la cosa se nos viene muy, muy complicada. Pero para que analicemos este panorama con mucha objetividad, vamos a conversar con José Naupari. Él es especialista en temas electorales y va a conversar esta noche con nosotros. José, un gusto tenerte. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, con vuestra venia, quisiera hacer una precisión, Dime. ¿no? En sentido estricto, hay que ser justamente sinceros en ese tema. El problema entre el plazo de afiliación y el plazo para inscribir partidos no lo ha generado este Congreso. Eso viene del momento en que al incluirse un inicio de las PASO allá por el 2019, ¿no? Se incluye la exigencia de afiliación, que antes no existía. Y al incluirse en el 2019 la figura de la afiliación condicionada a las PASO, ¿no? Se olvidaron que ya con miras a las elecciones regionales y municipales 2018 se había incorporado un último párrafo del artículo 4 de la Ley de Elecciones Políticas que establecía que toda organización política que desee participar en una elección tenía que lograr su inscripción en el ROC a la fecha de vencimiento del plazo de la convocatoria. En ese orden de ideas, el problema no es nuevo. El problema no es que se ha generado con la 31981 o eventualmente con la 32058 que se ha publicado el mes pasado. El Claro, tema viene de antaño, claro. Sin embargo, porque sí. se genera ese desfase entre antigüedad de afiliación y periodo para inscribir un partido. Sin embargo, este Ese Congreso desfase pudo existe haberlo desde hace años. solucionado, Y ¿no? ahí O sea, tendríamos que imputar en todo caso al Congreso una actuación omisiva, porque exacto. Ajá. esa inconsistencia debió haber sido corregida por este Congreso. Ese, Eso sí es algo atribuible a este Congreso. Efectivamente, ¿no? Yo decía, ¿no? Se decidió la eliminación de los movimientos regionales, o sea, se deciden muchas cosas, pero lo importante, o sea, lo gravitante para generar seguridad a unas elecciones, simplemente no lo ven, no les interesa, ¿no? Y ahí radica, pues, de alguna manera, por omisión, asumen también cierta responsabilidad. Pero decíamos para definir aspectos porque justamente el presidente del Jurado Nacional de Elecciones acaba de emitir un pronunciamiento hace algunos instantes, lo vamos a escuchar en unos minutos, pero para que quede claro, este viernes 12 de julio, ¿qué vence? Porque ahí hay algunas dudas en torno a ello. Perfecto. Como bien lo ha dicho también el presidente del jurado, que en realidad es simplemente una obviedad, pero es importante que se diga, ¿no? Este 12 vence el plazo para que uno, si desea participar en las elecciones primarias de una organización política, se afilie a él. Ahora bien, yo puedo afiliarme a un partido inscrito o a un partido en vías de inscripción. ¿Por qué? Porque el partido político puede inscribirse no hasta el 12 de julio, sino hasta abril del próximo año. En ese orden de ideas, que también podría indirectamente vencer el 12 de julio, el plazo para solicitar la inscripción de un partido político. ¿Por qué? Porque el 12 de julio yo puedo presentar mi inscripción de un partido político y llevar mi padrón, ¿no? Y independientemente si que me inscriba eventualmente en septiembre, octubre, noviembre, Claro. febrero, marzo del próximo año, si logro inscribirme hasta abril del próximo año,
el padrón de afiliados que yo metí hasta este viernes, ese es el que vale y esos solo pueden ser los candidatos. Ahora bien, solamente también una precisión a la muy buena introducción que usted hacía en vuestro programa. ¿Quiénes necesariamente tienen que estar afiliados? Los candidatos a la presidencia, los candidatos a la vicepresidencia de la República y en el caso del Senado y de la Cámara de Diputados, hasta el 80% del número total de diputados o de senadores. ¿Por qué es importante hacer esta precisión? Porque la ley todavía mantiene la figura de la Designados, designación directa. los ¿Qué implica la designados y los designación directa? invitados, ¿no? Sí. Que el órgano que establece un partido político, por lo general la presidencia del partido, puede colocar a dedo hasta el 20% de candidatos a diputados o candidatos a senadores. Y los puede colocar incluso si quieren de cabeza de lista. No pasa nada. Lo que se Y les ese llama, sí. 20% pueden ser no afiliados. Esa Lo- sería la precisión a ese trono. ese 20% son los designados o invitados que se les llama. Claro, lo que ocurre es que en sentido estricto no es lo mismo un designado que Claro, un invitado, porque un designado puede ser también un afiliado que participó en las primarias y no ganó, o le colocó un número muy bajo, o puede ser simplemente un afiliado que no quiso participar en las elecciones primarias porque confiaba en que el presidente del partido, por X, Y, Z motivo, lo iba a colocar a dedo de cabeza de lista. correcto. Ahora, estamos empezando bien el proceso electoral bajo tu análisis, bajo la reflexión que le puedes dar una mirada a todo esto. Si bien es cierto, el plazo de la regla de modificabilidad, ¿no? La tan mentada regla de modificabilidad todavía va a comenzar a regir desde abril del próximo año, sí hubiese sido óptimo que desde el primer hito electoral las cosas estén muy claras. Por ejemplo, ahora, más allá de que para mí sea de acuerdo a la Constitución, es claro que solamente tienen que ser 130 congresistas, 130 diputados y 60 senadores, recordemos que el Congreso quería desde el 2026 eventualmente incrementar el número de diputados y senadores. Y eso es importante para efecto de determinar el 80% que tengo que tener afiliados, por ejemplo. También Ajá. es importante llegar a esta etapa, por ejemplo, del 12, sabiendo cómo va a ser el tema de la modalidad mixta de elección de senadores, porque de repente yo quisiera afiliarme si es que sé que de repente, o eventualmente si voy a ir a esa modalidad de uno por distrito o el distrito electoral único, y en el caso del distrito electoral único, me hubiese gustado saber, por ejemplo, si es que va a haber voto preferencial o no para el Senado o solo para la Cámara de Diputados, como quería en un primer momento la Ujú, Comisión de Constitución y Reglamento. claro. También me hubiese gustado saber, y esto ya también usted lo mencionaba hace un momento, respecto a las elecciones regionales y municipales, cuyo plazo de afiliación por la ley 32058 no va a regir de enero, sino desde el 7 de octubre de este año, me hubiese gustado saber si efectivamente van a haber los movimientos regionales o no. Porque recordemos que ahí estamos acordados en primera votación y yo no sé si al 7 de octubre ya se llevó a cabo la segunda votación o no. Me hubiese gustado también saber, eventualmente, eh, por ejemplo, imagínense que yo soy un alcalde, que de repente tengo aspiraciones para ser diputado o ser senador, eventualmente tengo aspiraciones Ujú. presidenciales. Me hubiese gustado saber ya a esta fecha, ¿no? Si es que se iba a restablecer la reelección de alcaldes o gobernadores, que también está solo en primera votación o no, para saber si de repente qué tanta urgencia tengo de afiliarme o no. Y es un marco normativo que, si bien es cierto, se reconoce, todavía puede perfeccionarse hasta abril del próximo año, hubiese sido lo más ideal que ya esté definido a estas alturas. Correcto. Ahora, todo esto se va a complicar, todo esto se va a complicar por el escenario que se viene, ¿no? Son 30 organizaciones políticas, Hasta 30 ahora. partidos políticos, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy son 30. Y los tenemos ahí en pantalla, Walter, para que ustedes de una manera ya vayan tratando de ver algo allí, si es que alguien de ahí los convence, al menos por sus logos que tienen. Ahí tenemos, pues, por ejemplo, a las primeras organizaciones políticas. Ahí tenemos a Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Avanza País, Perú Libre. Ahí tenemos la Escobita también, Frente Esperanza. Tenemos al FREPAP, el PRIN, que es el Partido Regionalista de Integración, el Partido Morado, el Partido Aprista. Seguimos, Renovación, Libertad Popular, Fe en el Perú, Primero a la Gente, Perú Acción, Partido Demócrata Verde, Podemos Perú, Somos Perú, Perú Moderno, Juntos por el Perú. Continuamos. Perú Primero, Antauro, que es el partido, las iniciales del partido este que es polémico, Patriótico del Perú, también tenemos el Partido de los Trabajadores, este es el partido Progresemos, yo sinceramente ni los conozco mucho,
Este es el Partido Demócrata Liberal, Salvemos al Perú, Sí Creo, el Partido Popular Cristiano, y el último que se inscribió es Nuevo Perú, es el último partido que logró inscribirse. Ustedes los han tenido allá, las 30 organizaciones políticas inscritas, todas ellas van a estar en el padrón hasta el momento. José, un país no es más democrático por tener esta cantidad de partidos. O sea, ¿cómo interpretar toda esta retahíla de organizaciones? Lamentablemente lo que ocurre es que ya hace mucho tiempo no tenemos partidos con ideologías, sino partidos que pudieran ser más que todo proyectos personales. No entendemos o no logramos entender que a veces los partidos políticos, o en general las organizaciones políticas, porque todavía existen los movimientos regionales, no deben ser propiedad del presidente o de su fundador o del promotor. Es un colectivo que condensa por lo menos 25.000, 27.000 personas, que no deben ser comparsa de, deben tener por lo menos algunos puntos en común. Y ahí creo que también viene un tema importante. O sea, el tema no es tanto que yo tenga la posibilidad de escribir un partido, sino que yo deba establecer en mi marco normativo, si se quiere, desincentivos para crear partidos. ¿Cómo lo hago? Eventualmente, por ejemplo, elevándote los estándares para conservar la inscripción. ¿Cómo? Colocando mayores causales de cancelación o colocando condiciones para conservar la inscripción, por ejemplo, lo que era tener partidos, tener comités partidarios en funcionamiento permanente, que hoy por hoy ya ni siquiera causal de suspensión es porque esto ha sido eliminado por la 32058 del mes pasado, ¿no? Eventualmente también de repente establecer quizás un porcentaje un poco mayor de afiliados. El tema de adherentes en realidad es una barrera de acceso a recursos innecesaria, pero sí creo que, por ejemplo, si tú le elevas el porcentaje de votos válidos mínimos para conservar la inscripción, si tú elevas también el porcentaje de votos válidos mínimos para acceder a escaños en el Parlamento, y si tú evidentemente estableces mayor número mínimo de actividades partidarias al mes de formación, por ejemplo, para conservar la inscripción, evidentemente te la vas a pensar 2, 3, 4 veces antes de querer siquiera eventualmente promover la inscripción de un partido. Pero, y es un poco en su momento lo que era la idea también de las PASO, ¿no? El proyecto Claro. originario vinculaba a las PASO, te decía que si tú no lograbas un porcentaje mínimo desde las PASO, te cancelaba. Pero si tú simplemente bajas el umbral para conservar la inscripción, o sea, te vas mirando de lado, bajando causales de cancelación, por ejemplo, ahora ya no tienes que presentar los partidos, al menos listas de candidatos Claro. en candidaturas distritales para conservar la inscripción. Antes por lo menos era ustedes, ahora ya ni es. Bajamos Entonces, la valla, si simplemente. bajas la valla, pues entonces alientas a la creación de partidos. ¿Y qué han hecho para evitar eso? Colocar la figura de adherentes y meter gente que no tiene ningún tipo de vinculación con el partido por más de 500.000 de firmas. Y eso, pues, en realidad es una barrera de acceso que no tiene, digamos, consonancia con lo que debe buscar de un partido, que es representatividad. Un adherente no te crea ningún tipo de representatividad. Actividades partidarias, sí. Claro. A nivel mayor presencia nacional, sí. Mayor número de afiliados, sí. Mayor número de porcentaje de votos válidos en elecciones primarias, sí. Incluso ni eso, ¿no? Porque ya Sí. terminaron las PASO y cuando se les exigió que por lo menos vayan a las elecciones internas, o lo que ellos llaman primarias, el 30% de sus afiliados dicen, no, porque es mucha gente. Oye, entonces, ¿para qué tienes ese número de afiliados? Claro. De repente son un número de afiliados fantasma o ficticios, no lo sabemos. En Exacto. todo caso, sincera tu padrón, pero no, decir, no, ¿sabes qué? No te complique, mejor 10%, e incluso puedo dar la opción de delegados, y con el 10% de delegados, que yo defino el número de delegados, ya puedo seguir participando. Entonces, así, evidentemente, pues, no tienes ningún desincentivo para seguir creando partidos. Ahora, también hay que decirlo, ¿no? Tal vez han bajado la valla, ¿no? Desde el Congreso nuevamente bajan la valla para que muchos partidos se inscriban, ¿no? Entonces, esta dispersión de votos que va a existir, esta dispersión de votos, finalmente termina favoreciendo a los partidos tradicionales, porque son los que tienen ya más representatividad, son los más conocidos, son los que tienen financiamiento, recursos. Tal vez por ahí está la respuesta, ¿no? Se va a volver a votar por estos mismos partidos que están actualmente tal vez representados en el Congreso. Bueno, sí, no, porque habría que reconocer que, efectivamente, digamos, la reducción, si se quiere, de umbrales para inscribirte se dio en el paquete de las 4 normas que se Ujú, dieron en el 2019. ujú. Y este Congreso, efectivamente, ha bajado los umbrales que terminan favoreciendo a los partidos ya escritos, como usted bien ha mencionado, pero
creo que cuando ya incorporan, por ejemplo, a inicios de año con la 3098, con la 31981, el tema de adherentes, a uno ya no puede decir que ellos alientan la creación de nuevos partidos, porque ahora buscarte más de medio millón de firmas pues no es fácil. Pero lo que sí termina es más bien cerrando la cancha para los partidos que ya están inscritos, para los que lograron su reserva de nominación hasta la entrada en vigor del 31981, y a partir de ahí, complicadísimo formar un partido. Porque, digamos, antes de la 30981, desde el 2019, tu padrón, digo, tu reserva de nominación tenía un año. ¿Y por qué tenía un año? Porque solo tenías que buscar 25.000 afiliados. Ahora tienes 2 años. ¿Por qué? Porque aparte de tus 25.000 a 27.000 afiliados, necesitas más de medio millón de firmas. Claro, ya, Lo que pero sí creo que podría decirse es que las reformas se están dando más bien para asegurarte, o por lo menos tratar de incentivar la posibilidad de que los partidos que ahorita tienen inscripción vigente no la pierdan. Y por eso hay que tener mucho cuidado con aquellas iniciativas que, sobre pretexto de fomentar las alianzas electorales, vayan a terminar generando que el mismo número de organizaciones políticas que tenemos ahorita, que son de 30, que tranquilamente podrían llegar a 48, 49, sí. porque recordemos que hay como aproximadamente entre 15 y 19 vías de inscripción todavía, y no sabemos cuántos partidos quieran pedir su inscripción hasta el 12 de julio, ¿no? Se mantenga igual, porque si tú generas una alianza, ¿no? Y reduces el porcentaje de votos mínimos si vas por alianza, todos los partidos que conforman la alianza van a conservar la inscripción. Pero sin embargo, esa alianza se va a destruir apenas termine el proceso. Y nunca vas a reducir, nunca vas a quitar el número de opciones políticas que actualmente existen. Hay que tener mucho cuidado con eso. Quiero terminar con lo siguiente. Este viernes entonces vence todo este plazo para la afiliación, ¿no?, hacia los partidos políticos, y esto está motivando muchas movidas, ¿no? Muchos políticos están ahí viendo qué partido los cobija, pero ahí está entrando, yo siempre digo, está entrando en los partidos perro, pericote y gato. O sea, estamos viendo a ver quién, hasta Ascorima quiso entrar a APP y luego sale Acuña diciendo que ya no, sale su hermano Humberto Coy diciendo que sí lo habíamos invitado. En fin, o sea, ¿qué se está haciendo con las organizaciones políticas? ¿No? Están recibiendo todo lo que puedan y con mucho cálculo político también, ¿no? Bueno, ahí es una responsabilidad también de las asociaciones políticas en sí mismas, ¿no? Porque evidentemente el Estado no puede terminar supliendo eventualmente las deficiencias de filtros o la inexistencia de filtros, o que simplemente no quieren tener filtros las asociaciones políticas. Ellos, en tanto personas jurídicas de derecho privado que tanto invocan esa naturaleza para evitar la regulación, tienen el deber, la responsabilidad de establecer en su propio estatuto qué requisitos mínimos debieras cumplir para tener la condición de afiliado. Es más, tú pudieses llevar, o sea, tú de repente promueves una afiliación y llevas a tu comité 10.000 fichas de afiliación, y tranquilamente ese comité debiera filtrar esas 10.000 fichas y determinar de esas 10.000 cuáles terminan presentando a ROC o cuáles van a terminar presentando a ROC hasta el 12 de julio. La pregunta es, ¿lo harán o meterán todos independientemente de qué vaya a entrar? Lo mínimo que debiéramos esperar a las 30 que están ahorita inscritas, a las cerca de 19, 17 que están en vía de inscripción, y a los que quieran presentar su inscripción de partido de acá al 12, es un mínimo de responsabilidad al momento de saber a quién está metiendo en ese padrón de afiliados. Efectivamente. Muy breve, ¿qué decirle a la ciudadanía con todo este panorama muy sombrío que tenemos? Que se informe, Exacto. ¿no? Que se informe, que vea bien qué cosa firma también, ¿no? De repente terminan afiliados Sin saber. sin saber qué cosa están firmando, y que seamos evidentemente responsables comienza el 2026. Tiempo tenemos. Gracias a ustedes, los medios de comunicación, ya vamos viendo con mucha anticipación quién se afilia a qué lugar. Tiempo para conocer las trayectorias de esas personas, por cuántos partidos, movimientos regionales han pasado, tenemos. Y seremos nosotros los responsables de si los colocamos a ellos como diputados, senadores, o le damos la opción de pasar a una segunda vuelta presidencial. De que la vamos a tener difícil como electores, sí. Una plancha, una sábana vamos a recibir, así que con muchísimo mayor información tenemos que llegar a esa Cámara Secreta.